Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en Por Escrito y el día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Seguimos en este afán de atrapar escritores y lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Bienvenidos. Un servidor, Juan Carlos Padilla, los saluda y los invita a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, Revista Por Escrito, en Facebook, Por Escrito MX, en X, @Por Escrito _. Nos pueden seguir también a través del canal de YouTube, Revista Por Escrito, o a través de Spotify en Por Escrito también. Recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Y saludos muy especiales a la Náhuac Mayab y al Claustro de Sor Juana que nos están escuchando también. Ceci, Juan Carlos. ¿dónde van a ir a parar tus huesos? Ay, ¿a dónde iremos cuando ya no estemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Qué dice la literatura? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. ¿A dónde vamos a ir a parar, mi querida Ceci? Fíjate que los huesos no sé, pero ¿a dónde va lo esencial de nosotros? ¿A dónde va el alma? Para los que pensamos que el alma sí existe. ¿A dónde van los muertos, Juan Carlos? Esa es una de las grandes interrogantes de la literatura, es una de las grandes interrogantes de la filosofía y es un misterio, pero un misterio que todas las culturas y todos los seres humanos me parece que en algún momento planteamos y pues hay respuestas varias, unas más interesantes que otras, pero todas muy interesantes, unas más atractivas que otras. Sí, claro, porque además hay lugares como más divertidos a donde ir y otros, como que no nos gustaría estar ahí porque son lugares más bien de terror, en fin, ¿no? Creo que este tema, la exploración del más allá de mi propia frontera, del más allá de lo que nosotros percibimos como realidad, siempre ha sido un gran misterio que nos llena como de esta intriga y en donde podemos entrar muy bien hacia el túnel de la fantasía, hacia el túnel de la ficción. Y eso es lo que muchas personas que no creen en una vida posterior llamarían a los que sí creemos que hay algo después. Y es que, a ver, lo contrario también es un algo, aunque sea la nada. Así es. Perdón que me ponga filosófico, ya me conocen. Si la vida termina en la vida misma y lo que hay es nada, es algo. Algo. ¿Qué es ese algo? Eso es muy interesante. Ese algo que podría ser nada o es algo que podría ser algo que podría tomar pues muchas formas, ¿no? A lo largo de la historia ha habido muchas formas de decirlo, muchas formas de interpretarlo. El cristianismo como cultura será muy importante para hacer una separación en dos espacios, que en realidad vamos a ver cómo quizás sean hasta tres. Uh-huh. Pero originalmente, y las culturas más antiguas concebían principalmente uno, Uh-huh. el lugar de los muertos, la región de los muertos, el inframundo, que cosa curiosa se pensaba que estaría abajo, Uh-huh. en la tierra. No necesariamente la concepción cristiana que tenemos del infierno, sino que ese más allá, a donde iban en Mesopotamia, en Egipto, que son culturas, por no hablar de la griega, la romana, incluso anteriores al cristianismo. Y que se pensaba también en otras culturas y cómo se entierran los muertos y por qué se entierra así en la India, en China. Creo que todos esos aspectos son muy interesantes pues en el tema que estamos abordando el día de hoy. Y es que claro, o sea, pensemos en culturas tan viejas como antiguas, como la cultura egipcia, en donde prácticamente esta vida era una vida de ilusión, era una vida transitoria y lo que era verdaderamente importante era lo que sucedía después de esta vida terrena y era una cultura muy arraigada a lo que pasaría en la vida de los muertos, qué paradoja. Y entonces, ¿cómo tú tenías que prepararte para enfrentar ese juicio que te llevaría aún más allá? Y bueno, por eso todos los ritos mortuorios, todos estos ritos que ellos prefiguraban
en donde tendrías que enfrentar la balanza de la vida, de tus hechos, buenos o malos, y esta exploración del más allá que hicieron los egipcios, pero que han hecho todas las culturas a lo largo pues de la historia de la humanidad, es algo muy importante porque es el misterio de lo que nos sucede después de la muerte. Y a ver, creo que podríamos conversar ahorita eso. ¿Cuáles son las posibilidades que ha habido y que han existido siempre a la hora de la muerte de una persona? A ver, los hindúes Uh-huh. queman a sus Uh-huh. muertos. De hecho, las camas, no quiero llamarles piras porque no los queman en piras, Uh-huh. los acuestan sobre la piedra, una Sí. piedra lisa. Luego, el varón mayor de la familia es el responsable de recoger las cenizas y llevarlas a un lugar sagrado, el río Ganges. Uh-huh. Ganges, Ganga significa sagrado. Y bueno, por eso es el río más contaminado del mundo. Uh-huh. Pero es la creencia de llegar a lo sagrado. Si echaran el cuerpo al agua así nomás, sería creo que imposible. Ese río ya no Comidita, existiría sí. probablemente. Pero en esta quemazón del cuerpo, en mezcla con el agua, creo que ahí está toda una concepción de la muerte para esta cultura. Si nos vamos con los incas, por ejemplo, ellos enterraban enteros a los muertos, pero no sobre tierra como hacemos los cristianos, sino sobre la montaña. Uh-huh. Se han encontrado muchísimos cadáveres, sobre todo de niños, enterrados en la montaña. Cuando revisamos la literatura, cuando revisamos la historia de los incas, nos damos cuenta de que de la montaña son y a la Uh-huh. montaña regresan. Otra forma, bueno, sería por supuesto el enterramiento, pero en el mismo rito mortuorio está en buena medida la llave para entender el más allá. Si nos vamos con los egipcios, embalsamar el cuerpo Claro. es permitirle conservarse para el más allá. Y fíjate que en las Islas Antillanas hay una creencia que si tú fuiste una buena persona, te van a enterrar de manera horizontal. Y si no te portaste tan bien, si fuiste pues una mala persona, si fuiste codo, si fuiste miserable, si fuiste golpeador, en fin, si no te portaste bien en esta vida, ¿sabes cómo te van a enterrar? Parado. Parado para que no tengas descanso. Entonces, sí hay como una serie de también espacios que nos llevan a reflejar estos temas de importancia de la humanidad, estas metáforas, de lugares a donde se van los muertos y cómo los representan. Porque, por ejemplo, sí la cosmogonía judeocristiana, también los musulmanes compartimos esto de si te puedes ir con melón o con sandía. Si te portaste bien, te vas al hoyo del infierno, mal, si te vas al hoyo del infierno. Si te portaste bien, llegas al paraíso. Pero, por ejemplo, en nuestras culturas, por ejemplo, los mexicas creían en el Mictlán. Y el Mictlán no necesariamente era el infierno, era el lugar de reposo. Es un lugar de los muertos. Realmente quien abre el panorama de una posibilidad de gente buena, gente mala o gente neutra será el cristianismo. Así es. Y el máximo exponente, y ese dulce, por supuesto, lo vas a tener siempre Sí. tú, mi querida Ceci, pues será Dante Alighieri. Una obra que, por cierto, estuvo censurada por la misma iglesia, porque también permitía en el imaginario colectivo muchas cosas. Y hay cosas que hay que entender ahora. Culturas antiguas no podían concebir esta separación, Claro. hasta el cristianismo. Y culturas muy alejadas, porque no es anterior la mexica, pero sí es muy alejada del cristianismo. Claro, el Mictlán es solo la región de los muertos, el lugar a donde van a ir a parar, el lugar a donde quizá lleguemos todos nosotros. A lo mejor nos encontramos ahí y con un poco de suerte hacemos guateque, mi querida Ceci. Seguro que sí, y te voy a decir lo que decía Cantinflas. Decía, sí, todos nos vamos a ir para allá, pero no empuje, chato. Vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. Esta
sección en la que las letras importan, quisiera que nosotros convocáramos cuál es el miedo más persistente que existe, la pregunta que nos hacemos universalmente casi todos los seres humanos. Y esto tiene que ver emblemáticamente con lo que sucede después de que cualquier persona exhala su último suspiro. ¿Qué sucede con esta persona? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Cuando una persona está respirando y está en conciencia, que cuando ya lo dejó de hacer. ¿Qué sucedió con ese cuerpo? ¿Por qué ese cuerpo dejó de latir? ¿Por qué ese cuerpo dejó de respirar? ¿Por qué ese cuerpo se empieza a autodestruir? ¿Y qué sucede si nosotros no solamente somos materia, sino también somos espíritu? ¿A dónde va el espíritu? Y todas estas preguntas, estos lugares posibles a donde un ser humano puede llegar a partir de su esencia no material, ha sido como una gran obsesión a lo largo de la literatura de todos los tiempos. Muchas veces influidos, sí, por la parte eminentemente espiritual, por la parte religiosa y también por aquellas como experimentaciones eminentemente estéticas y literarias. Sylvia Plath es una mujer controvertida, controversial, y es una de estas figuras literarias cuyo trabajo está muy ligado a los temas de la muerte y los lugares a donde van los muertos. En su poesía, tanto como en su prosa, Plath aborda de manera muy, muy intensa estos contrastes entre la vida y la muerte y la fragilidad que tenemos los seres humanos, la fragilidad de la vida. En obras como Campana de Cristal, Plath nos va a sumergir en la mente de una joven que está atrapada en una espiral de dolor y esta desesperación que tiene por encontrar las respuestas que le plantea la vida en este mundo. Su fascinación por la muerte se está entrelazando con su propia vida. Plath siempre tuvo una vida dolorosa, tuvo una vida muy, muy melancólica y ella siempre estaba buscando estas respuestas del destino final que nos llevan a comprender muchas cosas, los límites del propio ser humano, los límites de la expresión artística, los límites de la creación y cómo escritores como Plath a menudo se convierten en narradores de sus propias historias a pesar de la distancia autoral, incluso cuando las historias son tan dolorosas como la muerte misma. Otro autora que también explora mucho los sistemas creativos en torno al dolor, a la muerte, por supuesto, es Virginia Woolf. En La señora Dalloway, ella nos está metiendo a un viaje introspectivo donde la vida y la muerte están haciendo como una especie de baile etéreo, una danza entre lo que es la vida y lo que es la muerte, que es esta dicotomía a la que nos enfrentamos irremediablemente todos los seres humanos, tanto a nivel de pregunta como la que nos enfrentaremos tarde o temprano, porque todos sabemos cuál es ese destino, la lucha por estos pensamientos que nos llevan a tener esperanza o desesperación, la imaginación de este espacio, si será un mejor lugar o qué será lo que nos vamos a encontrar más allá. Ernest Hemingway también busca a la muerte y los lugares a donde van los muertos como un tema literario. Piensen, por ejemplo, en El viejo y en el viejo y el mar. Sus personajes enfrentados a situaciones que nos están llevando al límite, en donde casi si nos ponemos de puntitas podemos vislumbrar la muerte. El crisol de la literatura nos lleva a enfrentarnos con estas sensaciones de alegría o tristeza, de desesperación o esperanza, dependiendo de cómo el autor aborde estos temas.
Conversaciones. Hemos llegado a las conversaciones y te voy a hacer una pregunta, Ceci. Pregúntame. Bueno, van a ser dos, A que ver, no son ay, exactamente lo mismo. tengo miedo. ¿A dónde te gustaría llegar? La otra es, ¿dónde crees que vas a llegar? Ay, Juan Carlos, ¿a dónde? Pues a mí sí me gustaría llegar al paraíso, aunque tú dices que es aburrido. Yo ahorita te doy mi argumento de por No qué el paraíso sé, debe ser caray, aburrido. o sea, ojalá llegue al paraíso. No me presiones más, no me digas a dónde crees que voy a Ni llegar. te voy a empujar tampoco. No te me preocupes. empujes, no me empujes. Tal vez sí vaya a llegar al Mictlán, eso estoy súper segura, ¿eh? Ahí sí. Pues sí. Y tú no te hagas. No, bueno, yo ahorita doy mis argumentos. No, pero dime bueno, a dónde vas a llegar, no te finjas. quiero dejar el dulcecito de ¿dónde voy a llegar yo? Sí. Bueno, también tengo la creencia de que el Mictlán somos de esta tierra y pues por eso llegaríamos allí. No, bueno, sí, evidentemente al cielo. Sí quieres llegar Evidentemente al cielo. Sí, pero sí pienso que es aburrido. Nos vamos a divertir. Nos vamos a divertir. Decían, no te es que preocupes. creo que es de Jean-Paul Sartre, que no estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. La frase sí, pero no sé de quién es exactamente. Quizá este es el infierno de otro planeta. No recuerdo quién lo decía. Bien, sabe. Algo, donde sea el paraíso, santo cielo, ¿eh? Yo creo que la concepción judeocristiana ha hecho, sobre todo en Europa, parte de África y sin duda en Latinoamérica, esta concepción, Juan Carlos, de que si nos portamos bien, nos vamos a ir al paraíso y si nos portamos mal, nos vamos a ir al infierno. Bueno, de hecho, en los 4 evangelios hay testimonios de Cristo diciendo que o te vas al fuego eterno o te vas al goce perpetuo, ¿no? Sin embargo, conforme fue avanzando toda esta concepción cristiana, cuando llegamos a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, Dante Alighieri hace como una especie de clasificación y nos hace un trabajo maravilloso porque nos deja hasta como una especie de mapa. Entonces, el infierno efectivamente encuentra un hoyo en la superficie de la tierra que está muy cerquita de la ciudad de Jerusalén y por ahí te metes y vas a ir descendiendo por todos los círculos del infierno que tienen que ver con los 7 pecados capitales. Sin embargo, cuando Dante junto con Virgilio cruzan la laguna Estigia, llegan a un espacio que todavía no es infernal y es el limbo. Y ahí llegaron las personas que no se portaron mal, que no cometieron un pecado capital, sin embargo, no lograron tener el bautizo cristiano. Vamos a ir bajando y este hoyo es como una especie de embudo en donde mientras más grave es el pecado, menos espacio tienes para expiar tus culpas. Entonces eso te hace entrar en un ambiente claustrofóbico, en un ambiente muy, muy apretado y terriblemente agobiante para estar. Y en el último círculo del infierno vas a estar, o sea, están los traidores, los máximos traidores devorados por un perro, y claro que ahí estará Judas Iscariote, ¿verdad? Siendo devorado por el animal, y Bruto también, que traicionó a Julio César. Salimos del infierno, además salen muy chistosos. Dante es muy chistoso para ponerse a él como personaje y a Virgilio en una especie como de dragón que lo saca del infierno volando. Y llegamos a las terrazas del purgatorio. A ver, no hay un sustento teológico de que exista el purgatorio, pero en el purgatorio son especie de terrazas en donde empiezas desde la más amplia hasta la más cortita, y es que las almas tienen que ir penando alrededor de este cono para llegar por fin hasta el pecado más leve, que es el pecado que se comete por amor, ¿no? Pero desde los más grandes, que son las traiciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre el paraíso, el infierno y el purgatorio? Es que en el momento de la muerte las almas pudieron arrepentirse.
En cambio, los que están en el infierno no están arrepentidos. Y por fin llegamos al paraíso, que son diferentes esferas, y estas esferas van siendo de lo más concreto a la luz absoluta, y en la luz absoluta es en donde habita aquel que determina la rotación de los astros lunares y las estrellas, algo que Octavio Paz recuperará también en su obra. Creo que Dante es el centro de toda esta concepción de a dónde vamos. Ahorita ya te adelantabas algo que quería yo platicar un poco más adelante, pero vale la pena decirlo ahorita. Y es que me parece que hay algunos espacios, algunos lugares que son lugares intermedios. Uh-huh. El limbo es un lugar que describe Dante para todas aquellas almas que no conocieron a Dios, no podían conocerlo, de modo que pues, no pueden ser pecadoras. Pero el purgatorio sí es de la gente que conoció a Jesús o conoció a Dios, pero no es ni buena ni mala, y están purgando su propia condena. Hay una palabrita que yo no entendía. Hay una película de un mexicano, es de Cuarón. Hace rato dije que era de Iñárritu, pero no es de Cuarón. Esta película de Bardo. ¿Por qué se llama Bardo la película? Ya me están diciendo que no, pues ya se me fue el... Es de González Iñárritu, ¿no? Sí, es de Iñárritu. Entonces, ya es el calor de la cabina. Es de Iñárritu, es verdad, es de Iñárritu. Bardo es el lugar intermedio en el libro tibetano de los muertos. Uh-huh. Y tiene sentido que lo que hace Iñárritu en esta película es todo un viaje de no está ni vivo ni está muerto, está en un trance. Uh-huh. Y es un trance importante, es como un purgatorio, es como un limbo. Es un lugar donde tiene que terminar de definir hacia dónde vas porque no hay claridad en ello. Y es, claro, una concepción que no puede surgir, bueno, surge aquí más bien en el budismo. Es que iba a decir que no puede surgir sin el cristianismo, pero no, surge desde el budismo porque pues hay diferentes vidas a las que podemos ir transicionando. Y es que, fíjate, esta parte de que como que en la vida terrenal nos vamos como ensuciando, pero para poder llegar a la plenitud te tienes que purificar. Y las purificaciones pueden ser a través del fuego, del purgatorio, y ustedes podrían ver, por ejemplo, muchas representaciones arquitectónicas, escultóricas de la desesperación del purgatorio. Entonces, híjole, ese purgatorio más bien parece infierno, ¿no? Pero bueno, también existen otros lugares paradisíacos a donde se puede ir, y es que en la literatura budista el nirvana representa un estado de liberación, un estado de paz, en donde las almas alcanzan esta iluminación tan plena que entran en un ciclo de renacimiento. Entonces, esta idea ha sido explorada por obras contemporáneas que tratan de fusionar la espiritualidad con la búsqueda del interior. Lo hacen autores muy, muy contemporáneos como Emmanuel Carré, por ejemplo, en su libro Yoga, que justamente está tratando o busca la integración de esta sensación de plenitud absoluta a la que sí se puede llegar la conciencia humana. Hay que referir al inframundo griego-romano. Inframundo, Orco, Hades son los nombres que puede recibir. Hay que insistir mucho en que el Hades o el inframundo no es un infierno, no es un lugar a donde lleguen las almas malas. Uh-huh. Es el lugar de los muertos, simple y llano. Todos acabamos allí. Tiene, por ejemplo, Eneas que descender por su padre al inframundo, de donde se supone que nadie puede salir. El otro que va a llegar a estas regiones es, si no me equivoco, Hércules. Hércules también va a descender al inframundo y saldrá vivo de ahí. Se supone que son regiones de las que no se pueden salir. Estaba recordando a Enkidu en la epopeya de Gilgamesh. Uh-huh. Él no sale. No. Él sí no pudo salir de ahí, por eso se quedó atrapado. Pero hay algunas sectas, al parecer, griegas, romanas, que decían que ya tenían un poco la concepción de, bueno, pero debe haber gente que llega a un lugar especial. Algo mejor, claro. Algo mejor.
Y ese algo mejor serían los campos elíseos. Los elegidos de los dioses tendrán que llegar no a cualquier lugar, que es el lugar donde toda alma termina, que será el orco o el Hades, sino a los campos elíseos. Y es algo muy similar que ocurre con la mitología nórdica. Ujú. Entre los nórdicos hemos escuchado hablar del Valhalla, pero el Valhalla no es un lugar a donde lleguen todos, solo llegan los mejores guerreros, porque el Valhalla y el banquete del Valhalla es el banquete de preparación para la última batalla a Ujú. favor de los dioses, y solo los mejores guerreros pueden tener el honor de llegar al Valhalla. No tengo muy claro qué es lo que ocurre con los muertos tras la muerte entre los nórdicos, pero lo que sí puedo decir, y eso es algo que nunca se me va a olvidar, que me explicaron, es que por eso tenían que morir con las armas en las manos. No importaba tanto cómo se moría, pero tenía que morirse con ese honor, Ujú. peleando. Era uno de los peores recuerdos, era morir ahogado, por ejemplo. Uy. Porque morir ahogado ya te dejaba fuera de poder entrar al Valhalla, pues porque no habías muerto luchando, habías muerto ahogado. Entonces había que evitarlo. Y por Ujú. eso en muchas películas vemos cómo representan y les traen las armas. Roldán, el caballero, tiene que morir con Durandarte, se aferra a su espada, porque es muy importante morir con las armas en toda la Edad Media. Por Rodrigo Díaz de Vivar. El mismo Díaz de Vivar, por supuesto. Muere sobre su corcel y además con el arma empuñada y todavía sigue matando para llegar a la victoria. Ya está muerto. Ya está muerto. En fin, creo que hablar de estos espacios es algo muy importante, pero también es hablar de cómo lo recuperaron ciertos autores. Pensemos, por ejemplo, en John Milton, y es un título muy fuerte, El paraíso perdido. ¿Qué te parece, Juan Carlos? O sea, en esto vemos a un Milton que va a abordar el tema del pecado original, la caída de Lucifer, toda esta tradición del juicio divino y de la redención, y la obra es esta fantasía, este mundo ficcional en donde vamos a profundizar en los conceptos del cielo y del infierno desde una perspectiva teológica, pero también literaria. Estuve buscando mientras hablabas ese y me dio tiempo de encontrarlo. Una cita que me gusta mucho, que ya he dicho en algún otro programa, sobre el infierno. A ver. Perdón, es que vale la pena. En el libro La isla del día de antes, de Humberto Eco, un marino en el año 1643 había estado escuchando, recordemos que los marinos no eran precisamente instruidos, pues ideas del infierno y de qué pasaba cuando uno moría. Entonces hay que meternos en un personaje llamado Roberto, de 1643, no precisamente instruido. Y cito: porque, y aquí Roberto repetía de manera harto aproximada un argumento que había oído en París y que tampoco podía jugar sobre la exactitud de los cálculos. El diámetro del centro de la Tierra mide 200 millas italianas, y si lo elevamos al cubo tenemos 8 millones de millas. Considerando que una milla italiana contiene 240,000 pies ingleses, y puesto que el Señor, refiriéndose a Dios, debía haber asignado a cada condenado por lo menos 6 pies cúbicos, el infierno podía contener no más de 40 millones de condenados. Upa. Lo que a Roberto le parecía poco, considerando la cantidad de hombres malvados que habían vivido en ese mundo hasta ese día, aproximadamente 1643. Debo de coincidir con Roberto, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Van a estar más apretaditos. Claro esos que los muertos. cálculos sobre el centro de la Tierra también eran medio Sí. aproximados, nada más. Fíjate que hablabas de esta aproximación de Eco de un hombre pues poco instruido. Pero ¿qué te parece, por ejemplo, la subida al Monte Carmelo? Aquí ya estamos hablando de el gran monje, ¿verdad? Estamos hablando de San Juan de la Cruz y él hace, o sea, el Monte Carmelo es este viaje espiritual que se tiene que hacer para llegar a la cima y aproximarte a Dios. El Mictlán, Ceci, ¿tú sabes que hay 2 frutos en el Mictlán? A ver, cuéntamelos. 2 chiles muy mexicanos. Ay, sí es cierto, ya me lo habías Sí, platicado. el chipotle y el chilpitín. Qué bonito, sí. El chilpitín significa pulga. Si nosotros vemos, el chilpitín es un chilito muy pequeñito, como una pulga.
y el chipotle, aunque es un jalapeño, como ya, digamos, envejecido. ¿Cómo decirlo? Si envejecido intencionalmente, hay otra palabra para decirlo, pero bueno, no importa. Es garrapata. Oh. Y es que la garrapata y la pulga serán, claro, pues, animales muy, muy propios de una región árida. Recuerdo el relato de dos individuos que tienen que bajar al Mictlán, engañar a Mictlantecutli, que es el encargado de cuidar el inframundo, y robar unos huesos para poder crear a la raza humana. Y bueno, claro, huesos áridos. Claramente México tiene mucho, a ver, no solo tiene desiertos, pero tiene todas estas situaciones, ¿cómo se dice?, de medio ambiente, de ¿Ecología? hábitats ecológicos, pero muy concretamente es importante que haya aridez en la región de los muertos. Y eso es muy interesante. Como un lugar al que llegaremos. No lo pintan muy bonito, mi querida Ceci. No lo sé pintan si, tan padre. no sé si va a ser tan atractivo, pero no va a ser tan aburrido como el cielo. Ay, Juan Carlos. Hay una serie que les quiero recomendar que se llama The Good Place. Hoy sí. Está basada en la obra de Michael Schur, es con S y C. A ver, es un recorrido o una reflexión ética respecto al más allá. The Good Place, o sea, ¿qué pasaría si de repente despiertas y te dicen, todo está bien, estás en el buen lugar? Pues uno se siente bien, ¿no? Pero de repente en este buen lugar empiezan a ocurrir cosas extrañas y te das cuenta de que la persona que se supone que eres no eres tú y que a lo mejor hubo un problema burocrático a la hora de hacer la transición y no estás precisamente donde deberías. Y quizá todas las cosas que están ocurriendo malas son debido a que tú eres un error en ese lugar. Y te enteras de que existe un mal lugar. No quiero spoilear más la serie, creo que es una serie cómica, divertida, reflexiva respecto a la ética. Ted Danson sale, ¿no? Pero sí tengo que anticipar que al final de la serie, en la última temporada, me parece que son 4, sí hay una reflexión que yo había tenido y que tengo todavía desde chico. ¿Qué es cuál? Y es que el paraíso que a mí me dibujó mi madre, pues es un lugar donde todo es perfecto. Pero si todo es perfecto, entonces no hay intriga, no hay narrativa, no hay narración porque no pasa nada. Y si no pasa nada malo, pues entonces no pueden pasar cosas buenas tampoco. Y es un poco la reflexión a la que lleva este mismo autor. Por eso piensa, y yo también lo he pensado, pues es que qué aburrido el cielo porque no va a haber nada que hacer, siendo todo tan perfecto. O sea, una vida perfecta es una vida perfectamente aburrida. Al menos esa es un poco la idea, no voy a decir ni siquiera posmoderna, hipermoderna sobre la posibilidad de un cielo. A ver, filósofo, pero entonces cuéntame una cosa. Si nos vamos a meter a la cueva de Platón, y si la cueva de Platón me está diciendo que lo que yo no puedo ver esa perfección porque mis ojos no tienen esa capacidad, entonces, ¿no será que estamos tratando de interpretar ese cielo con esa visión corta? Ilumíname. No, a ver, me parece que es claramente es incomprensible, por eso es misterio. Es misterio y creo que ahí está lo interesante. ¿Qué pasaría si salimos de la cueva de Platón? Yo te digo, oye, sal, y tú me haces caso y salimos los dos. ¿Y qué Primero vamos a ver? el sol no nos deja ver nada, ¿no? Ajá. Y después encontramos un mundo completamente distinto. Ay. Quizá en esa idea de que este es el infierno de otro planeta, el paraíso, ese cielo que nosotros imaginamos pero que no sabemos cómo es, nos pueda revelar tantas cosas que sea inabarcable. Oye, ¿y nos vamos Eso a sería muy reconocer? esperanzador. Pues no lo sé. Ay, No sé si en el Carlos. cielo hay bibliotecas, librerías y a lo mejor no me devuelve mis libros, Ceci. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ni le sigas por ahí porque entonces a lo mejor sí me voy a ir a otro lado, Juan Carlos. Hay que despedir desgraciadamente el programa, qué mi querida Ceci. barbaridad. Seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Agradezco profundamente a nuestro equipo de guionistas que nos hayan confeccionado este guión. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a Alex, a Isis, a Luis Rodrigo, que hacen posible este programa. Pórtense bien, que su vida literaria sea gozosa.
Ultimátum. Yo vi a más de 1 millar sobre la puerta de los llovidos del cielo, que con rabia decían: ¿quién es este que sin muerte va por el reino de la gente muerta? La comedia, Infierno, Dante Alighieri.